Buen día a todos y bienvenidos a nuestro cuarto webinar del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador. Este es el módulo 4, donde hablaremos del Fondo Verde del Clima y los criterios para inversión. Este webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano, a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. En la próxima pantalla pueden ver algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar está a cargo mío, soy María José Pacha y soy parte del equipo de FLA CDKN. Como en todos los webinars, una grabación estará disponible y se le enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. También estamos colocando los webinars en la página de cdkn.org en español, donde pueden ver los webinars anteriores. Por favor, le agradecemos que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control, en la sección de preguntas, y serán contestadas al final por panelistas y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver y escuchar, envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Y por favor responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar. Estas nos ayudan a conocer su nivel de comprensión en el tema y sus necesidades. Entonces, en este momento les voy a enviar, verán en su pantalla, 3 preguntas de sondeo que están conectados con el curso y les agradezco si la pueden contestar. La primera es si se ha contactado su equipo de trabajo para iniciar la elaboración de la nota conceptual, y agradezco que puedan contestar. Acá no es solamente, no hay ninguna necesidad y no lo hacemos a esto para que ver quién contesta, acá no se sabe quién contesta que sí o que no, sino solamente para saber en qué estado está el grupo. Entonces, el 78% no ha contactado al equipo, ¿sí? Así que no se dejen estar. Y el otro pregunta que tenemos es si tiene algún proyecto o idea en mente para elaborar la nota conceptual. Es importante ir explorando qué proyectos uno podría presentar al Fondo Verde, así que sería bueno que vayan pensando esto también. Bueno, y acá los resultados de que mitad y mitad. Muy bien. Y la última pregunta es si pudo descargar el formato de la nota conceptual de la plataforma del CATIE, o si lo han intentado. Si tienen alguna duda en particular, pueden contactar al equipo tranquilamente también. Bueno, que le comparto, la mayoría no ha descargado la nota. Bueno, muchas gracias. Entonces, si continuando con la presentación, la próxima pantalla voy a presentar al doctor Vladimir Valera, ya todos lo conocen, es del programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE. Como ya he introducido a Vladimir y a sus capacitaciones y capacidad, vamos a pasar a la próxima, donde comento la agenda. Vladimir nos va a guiar hoy por el módulo 4, el Fondo Verde del Clima y criterios para la inversión. A continuación tenemos a Cristian Cutiupala, que es el asesor técnico en financiamiento verde del GIZ, que va a comentar sobre esta presentación. Y al final tenemos, como siempre, la sección de preguntas y respuestas de los participantes. Para no olvidarnos del objetivo del programa, en la próxima, se sabe que el acceso al financiamiento climático es complejo, ¿no? Y es por eso Ecuador se está preparando para mejorar sus potencialidades para el acceso al mismo a través de este proyecto,
que es el fortalecimiento de procesos para la gestión del cambio climático en Ecuador, o Readiness. Entre las acciones de este proyecto está esta capacitación, este programa de fortalecimiento, que está conformado por 10 módulos temáticos, acompañado por esta serie de webinars, y está dirigido al sector público y privado. Entonces, el objetivo del programa es desarrollar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades para la formulación de propuestas para acceder al financiamiento climático. Entonces, como este es el objetivo, el contenido de este programa son los 10 módulos. Este es el cuarto, como hemos dicho, el Fondo Verde del Clima y sus criterios de inversión, y está dedicado a conocer la generalidad del fondo, sus antecedentes, objetivos, modalidad de acceso, marco de inversión, entre otros aspectos. Recuerden que este programa tiene una evaluación continua, tiene que tener una nota mínima de 70 puntos en todas las actividades y participación en el 70% de las sesiones del webinar. Entonces, a continuación le doy el espacio al doctor Vladimir Valera para que comience con el contenido del módulo 4. Muchas gracias, María José. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente en esta sesión de los viernes de los webinars, que ya se está haciendo una costumbre. Bueno, ya estamos dejando a un lado las generalidades que estuvimos viendo en los primeros 3 módulos para sumergirnos ya en el Fondo Verde para el Clima, uno de los principales mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y que vamos a estar trabajando hasta que finalicemos el programa en el módulo 10. Entonces, bueno, nada más para entender cuáles son los objetivos que pretendemos con el cuarto módulo, es que los participantes tengan un mejor entendimiento o conocimiento de qué es el Fondo Verde para el Clima como mecanismo de financiamiento. Hoy lo que queremos es que ustedes adquieran una visión general de los criterios de inversión y sus implicaciones para el desarrollo de proyectos climáticos, porque es muy importante y eso es lo que vamos a tratar de hacer o de lograr con el ejercicio de la nota conceptual, que les voy a hablar al final. Conocer los procedimientos y los requisitos tanto para la acreditación, pero también para la presentación de propuestas ante el Fondo Verde del Clima. Y bueno, evidentemente reconocer cuáles son todas las implicaciones, requisitos, competencias, etcétera, que Ecuador como país tiene que adquirir para que sus propuestas ante el Fondo Verde del Clima tengan la mayor posibilidad de éxito, es decir, que puedan ser financiadas. Algo bien importante es que, si bien es cierto que nosotros a partir de ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en el Fondo Verde del Clima, muchos de los elementos que de aquí vamos a tratar, sobre todo en la parte de la formulación de propuestas, lo podemos aplicar para otros fondos. Como veíamos en el módulo pasado, cada uno tiene sus requisitos, sin embargo, en lo personal considero que las exigencias del Fondo Verde del Clima y la metodología que está implementando es bastante exigente y por lo tanto algunas propuestas pudiesen también adaptarse fácilmente para otros fondos, ¿no? Otras fuentes de financiamiento. Muy bien, entonces, como siempre he dicho, aquí los webinars el tiempo es muy corto, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar del mismo, ¿no? Entonces, el Fondo Verde del Clima, como ya hemos visto, ¿verdad? Es uno de los mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas, no es el único, pero sí es el más reciente y el más importante actualmente. El Fondo Verde del Clima fue establecido en la COP de Cancún en el año 2010, ¿verdad? Sin embargo, fue lanzado en el año 2012 y entró en operación en el 2003. Los primeros proyectos o iniciativas que financió el fondo fue en el año 2015 y a partir de ahí, bueno, se ha incrementado sustancialmente sus actividades y sobre todo aprobación de proyectos que actualmente tenemos a nivel global más de 110 proyectos aprobados, ¿no? O iniciativas. Aparte de, bueno, los procesos de acreditación de entidades y otros apoyos que el Fondo Verde del Clima otorga.
Actualmente, bueno, los mismos miembros que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas son también miembros del Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima, bueno, está regido por una junta directiva, ¿verdad? Que cuenta con un secretariado y además diferentes unidades técnicas independientes de evaluación. Por ejemplo, tenemos la de acreditación, tenemos un comité de evaluación de salvaguardas ambientales y también el comité independiente de evaluación técnica. Bueno, realmente cuando uno evalúa, cuando uno revisa el documento de creación del fondo, ¿verdad? Tiene como objetivo promover el cambio de paradigma hacia trayectorias de desarrollo resistentes al clima y con bajas emisiones. Evidentemente prestando mayor interés o apoyo a los países en desarrollo para que logren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero también, y muy importante, para que se puedan adaptar a los efectos del cambio climático, es decir, reducir la resiliencia, ¿no? O aumentar la resiliencia al cambio climático. El Fondo Verde del Clima, su sede principal, ¿verdad? Se ubica en la República de Corea, ¿no? Entonces, eso, a pesar de que parece ser un tema de poca relevancia, para nosotros que estamos en América, pues hay unas diferencias horarias importantes y a veces uno necesita conversar con los técnicos del fondo y hay que buscar horarios que a ambas partes nos faciliten la conversación. Bueno, muy bien. Como yo les decía, bueno, el Fondo Verde para el Clima tiene un documento de constitución donde podemos leer cuál es su objetivo, ya se lo mencioné, y bueno, su visión es precisamente apoyar ese cambio de paradigma tan mencionado en la Convención Marco, en el reciente Acuerdo de París, hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Y bueno, y tratar de lograr lo que hemos venido hablando en este programa, que es destinar inversiones para ese impacto que transforme las vías de desarrollo actual. Yo acabo de decir que, bueno, son 194 países, ¿verdad? Los que forman parte también del Fondo Verde para el Clima. Eso es un universo bastante grande. Entonces, la forma como se ha establecido de trabajo del Fondo Verde es a través de esta arquitectura que vemos en pantalla, donde el Fondo Verde del Clima interactúa con cada uno de los países partes a través de las autoridades nacionales que hayan sido designadas o puntos focales. Aparte de eso, las autoridades nacionales, los puntos focales, es el punto de intercambio de comunicación del Fondo Verde con el respectivo país. Eso prácticamente lo que pretende es canalizar todas las solicitudes, todas las preguntas que puedan existir hacia el Fondo Verde del Clima o viceversa, del fondo hacia cada uno de los países partes. Aparte de eso, el acceso a los recursos es a través de instituciones u organizaciones que han sido denominadas entidades acreditadas porque, como vamos a ver, el fondo tiene un proceso bastante exigente de acreditación. Una institución que quiera manejar fondos los recursos del Fondo para el Clima, pues tiene que cumplir con una serie de exigencias o de requisitos. Y de esta forma, bueno, podrán llevarse a cabo los programas o proyectos que sean necesarios y que sean aprobados por la Junta Directiva del Fondo Verde. Esta arquitectura del fondo, evidentemente, también tiene un componente de los instrumentos financieros principales que maneja la organización. Entonces, bueno, resumiendo, cosas importantes que tenemos que siempre ver. La comunicación con el Fondo Verde del Clima no debería ser de manera directa sin pasar por la autoridad nacional designada o por el punto focal, o por lo menos que ellos estén enterados.
El manejo de los recursos a través de entidades acreditadas, que son de diferentes categorías, y bueno, para llevar a cabo los programas o proyectos climáticos. Bueno, como yo les decía, ¿verdad? Dentro de esta arquitectura es muy importante la figura de la autoridad nacional designada del punto focal. La diferencia entre ambos es que el punto focal es una figura interina, es decir, que mientras no se haya designado la autoridad nacional designada, el país puede tener un punto focal como contacto, ¿no? Pero la idea es que al final todos los países puedan contar con sus autoridades nacionales designadas. Y la autoridad nacional designada, ¿verdad? Debe cumplir ciertos roles con respecto al funcionamiento del Fondo Verde del Clima y los criterios o los mecanismos de financiamiento, ¿verdad? La autoridad nacional designada, bueno, es la encargada, por así decirlo, de convocar y coordinar las acciones en materia climáticas del país. Entonces, tiene la posibilidad de hacer las convocatorias tanto de las entidades acreditadas como de las partes interesadas que llevan a cabo diferentes proyectos. Una de las cosas también importante es que toda propuesta de financiamiento que se lleve al Fondo Verde para el Clima para su evaluación y posterior aprobación, es que debe contar con cartas de no objeción. Entonces, es la autoridad nacional designada la que debe firmar bajo mecanismo que cada país es autónomo en decidir cómo lo hace. Aparte de eso, también la autoridad nacional designada nomina a instituciones nacionales, llámense bancos, llámense fondos, llámense instituciones de investigación que tengan cierta capacidad de administrar recursos para que sean evaluadas por el Fondo Verde del Clima como entidades acreditadas de acceso directo. También la autoridad nacional designada es la encargada de recibir recursos del Fondo Verde del Clima para el propio proceso de fortalecimiento del país, así como también para procesos de preparación de aquellas instituciones o entidades que estén buscando la acreditación como de acceso directo. Y bueno, y evidentemente la autoridad nacional designada debe tener esa visión holística o estratégica como aparece en pantalla, que alinee todas las prioridades que cada uno de los países haya decidido, bien sea en su GNDC o sencillamente en sus estrategias nacionales de cambio climático. Entonces, esa es la función más importante o realmente el rol que debe jugar las autoridades nacionales designadas con el Fondo Verde del Clima. Como les decía, ¿verdad? El acceso a los recursos se hace, bueno, primero, la autoridad nacional designada, o vuelvo y repito, en el caso de que no un país como actualmente aquí en Costa Rica, donde no hay una autoridad nacional designada, sino actualmente se está en definición, existe un punto focal, ¿verdad? Entonces, cada país, bien sea a través de la autoridad nacional designada o punto focal, es la encargada de definir el enfoque, la metodología de cómo va a hacer frente al tema del cambio climático y cuáles son sus requerimientos. Entonces, para esto, las autoridades nacionales designadas, los puntos focales, se apoyan en lo que llamamos nosotros las entidades acreditadas. Estas entidades acreditadas actualmente a nivel global hay 84 hasta la última y más reciente junta directiva del Fondo Verde, que acaba de pasar hace como unos 15 días. Tenemos 84 entidades acreditadas, de las cuales
ya 41 han firmado su acuerdo de acreditación con el Fondo Verde del Clima, es decir, lo que le permite operar, manejar recursos. Estas entidades acreditadas, ¿verdad? Son, digamos, de dos tipos. Las que llamamos nosotros de acceso directo, porque están más relacionadas con el país parte, ¿verdad? Son entidades de implementación, bien sean nacionales, subnacionales o regionales, y que evidentemente, como acabo de mencionar, son nominadas por la autoridad nacional designada del país. La idea es, ¿verdad? Y un poco lo que está buscando el fondo es que existan cada vez más cantidad de entidades acreditadas de este tipo de acceso directo, más que las del segundo tipo, que están aquí abajo, que son las de acceso internacional, que básicamente son las entidades tradicionales, ¿verdad? Fondos o bancos multilaterales de desarrollo, fuentes regionales, etcétera. Por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el BESI en Centroamérica, el Banco Mundial, FAO, PNUD, es decir, todas las instancias de las Naciones Unidas. Estas son las que llamamos nosotros las entidades acreditadas de acceso internacional. Entonces, bueno, cuando inició el fondo, sus operaciones, evidentemente, las primeras entidades acreditadas ante el mismo fueron estas de acceso internacional. Pero hoy día los esfuerzos realmente del Fondo Verde para el Clima tienden a incluir mayor cantidad de entidades de acceso directo o nacionales. Para ello es importante en que el fondo también tiene una ventana de financiamiento o de soporte para aquellas agencias o aquellas entidades que están buscando su acreditación. De todas maneras, cada país es independiente para decidir con cuál de las entidades acreditadas quiere trabajar, ¿sí? O sea, no hay una obligación de seleccionar una en específico, sino que todas las que están acreditadas ante el Fondo Verde del Clima, evidentemente pueden ser utilizadas. Ahora, claro, dependerá de cada país cuál es, dependiendo de la relación que tenga, cuál selecciona o no. Muy bien, con la parte de recursos es bien importante el Fondo Verde del Clima o GCF por sus siglas en inglés, no financia cualquier cosa, ¿correcto? Para ello tiene un portafolio y también lo que llamamos las áreas de inversión del Fondo Verde, ¿no? Pero hay elementos bien importantes que todos debemos estar muy claros. De la cantidad de recursos que dispone el fondo, que son básicamente donaciones de los países desarrollados, tal como demanda la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Fondo Verde debería dedicar 50% de estos recursos para acciones de adaptación y 50% de los recursos para mitigación, ¿verdad? Específicamente ese 50% de los recursos que son destinados para medidas de adaptación, un 50%, es decir, un 25% de los recursos totales que dispone el fondo, deben destinarse para los países menos adelantados, para los pequeños estados insulares y para los estados africanos. Esto es importante porque, bueno, saberlo, porque empezamos a tener criterios de competitividad, ¿correcto? En la búsqueda de estos recursos o en el acceso a estos recursos. El fondo también trata de que la distribución de los recursos tenga un balance geográfico, así como veíamos en el webinar de la semana pasada. Que bueno, la idea es que todas las zonas geográficas del mundo pues tengan acceso a estos recursos. Evidentemente respetando este tema del 50-50 entre adaptación y mitigación y el 50% de adaptación para los países menos adelantados, países insulares y africanos. Aparte de eso, como ya les dije, hay recursos
que no necesariamente va de una manera específica para, ¿cómo se llama? Apoyar medidas en campo o medidas que tienen que ver con adaptación y mitigación, sino que también tienen recursos de apoyo preparatorio, bien sea para la autoridad nacional designada o para las entidades que están buscando acreditación, así como otras ventanas que vamos a ver, pero muy importantes, como la del sector privado. Bien, como les decía, ¿verdad? El portafolio de recursos del Fondo Verde para el Clima se apoya además en áreas que han sido identificadas como estratégicas, ¿verdad? Es decir, áreas en las cuales debe priorizarse la distribución de los recursos. Hay que recordar que el Fondo Verde del Clima para el clima no es un organismo que toma decisiones de manera autónoma, es decir, que no se rige por nada, sino sencillamente recibe instrucciones de la COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, estas áreas estratégicas que estamos viendo aquí en pantalla, pues un poco esas exigencias de la COP. Entonces, el Fondo Verde para el Clima tiene 8 áreas estratégicas o 8 áreas de inversión, 4 para acciones de mitigación y 4 para adaptación. Las de mitigación son las siguientes: reducción de emisiones en el área de generación de energía y acceso, transporte, edificios, ciudades, industrias y accesorios, y en la parte de uso forestal y uso de la tierra. Repito, estas son las 4 áreas estratégicas del fondo con respecto a mitigación. Y en el caso de adaptación, que lo que se busca es el aumento de la resiliencia, las 4 áreas son la parte del sector de seguridad, de salud, alimentos y agua, los medios de vida de personas y comunidades, infraestructura y el entorno construido, ecosistemas y servicios ecosistémicos. En su guía que tienen disponible en la plataforma del CATIE, ustedes pueden conseguir un poco más de información sobre el porqué y la importancia de estas 8 áreas estratégicas. Aparte de eso, el fondo, ¿verdad?, ha definido estas líneas o prioridades de inversión, como transformación de la generación de energía y el acceso, la creación de ciudades compatibles con el clima, fomentar la agricultura de bajas emisiones y resiliente al clima, ampliar las finanzas para los bosques y el cambio climático y mejorar la resiliencia de los pequeños estados insulares y de desarrollo. Estas prioridades de inversión, que si vemos, ¿verdad?, si recordamos con la lámina anterior, pues no son distintas, solamente que se han definido como elementos transversales, porque sabemos y estamos claros que invertir en alguna de estas líneas estamos contribuyendo con una o más de las áreas de impacto que del Fondo Verde para el Clima, ¿no? Por eso de ahí su prioridad. Antes de pasar esta lámina, bueno, asociándolo un poco con el ejercicio académico que tenemos que hacer, ¿verdad? Es importante tener este mapeo, ¿verdad? Esta fotografía que yo les acabo de decir, porque son en estas 8 áreas estratégicas donde nosotros debemos enmarcar los proyectos que vamos a elevar al Fondo Verde para el Clima para solicitar financiamiento. Muy bien, y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder obtener los recursos del Fondo Verde para el Clima? Bueno, es un proceso que no es sencillo, es un proceso que demanda tiempo, demanda recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros, porque las exigencias del fondo son bastante altas, ¿no? Entonces, fíjense,
una idea de proyecto, ¿verdad? O de programa, eso es importante decir porque pueden ser programas y proyectos, puede ser una iniciativa de la autoridad nacional designada o del punto focal, si no existe la autoridad, con base precisamente a las prioridades del país. Puede ser también una iniciativa de alguna entidad acreditada, bien sea de acceso directo o internacional, o bien sea de partes interesadas. Lo importante es que tienen que estar alineadas con las prioridades del país y evidentemente con las 8 áreas de impactos o de inversión del Fondo Verde para el Clima. Entonces, todo el proceso comienza, ¿verdad?, desarrollando una nota conceptual. Ahora, aquí sí debo aclarar que la presentación de notas conceptuales no es obligatorio, es una decisión del país si la quiere o no la quiere presentar, y tampoco implica ya una aprobación de la financiación por parte del Fondo Verde para el Clima. La importancia de la nota conceptual es que permite informar al fondo cuáles son las pretensiones que se quieren hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del país con respecto a un área específica, al desarrollo de alguna actividad con base a las prioridades nacionales? Pero también le permite al fondo colocarlo evidentemente en su radar, pero empezar a hacer observaciones, de manera tal que cuando ya se pase a la realización, a la elaboración propia de la propuesta completa o full proposal de financiamiento, ya se tengan unos lineamientos muy claros y tengamos mayor posibilidad de éxito de la propuesta. Incluso el Fondo Verde para el Clima nos puede decir que esa propuesta que se está presentando de manera preliminar en la nota conceptual no es factible. Entonces, antes de seguir gastando mayor cantidad de dinero en el desarrollo de una propuesta que no es factible, es preferible parar mucho antes. Entonces, esa es la importancia de la nota conceptual. Entonces, bueno, la nota conceptual, ¿verdad? No es necesario que tenga la carta de no objeción de la autoridad nacional designada. Ahora, claro, es evidente que la entidad acreditada esté totalmente en contacto completo con la autoridad nacional, es decir, no pase, sino que se le informe, por ejemplo. Y la nota conceptual, bueno, puede depender. Actualmente una nota conceptual, a pesar de que es un formato que solamente son 12 páginas, más sus anexos. Los anexos incluso pueden ser mucho más extensos que esas 12 páginas del formato de la nota conceptual. Es bastante exigente hoy día una nota conceptual, dependiendo del tipo de proyecto, pero en algunos casos puede estar costando uno entre 100 y 200 mil dólares como una media promedio. Incluso puede estar tardando como mínimo unos 6 meses en su desarrollo. Bueno, muy bien, una vez que la nota conceptual ha sido llenada, el formulario y enviado al Fondo Verde para el Clima, el secretariado hace una revisión y emite las observaciones, las devuelve, ¿verdad? Y con base a estas observaciones, si la propuesta en principio es bastante factible, es que se debería iniciarse la elaboración de la propuesta completa. El tiempo para elaborar la propuesta, bueno, evidentemente va a depender de las exigencias. Ahorita más adelante les voy a decir que los proyectos se dividen en diferentes categorías con base al presupuesto total y el tipo de riesgo que implica cada uno de ellos. Bueno, la propuesta, una vez que ha sido elaborada conjuntamente con las partes interesadas y en pleno contacto y comunicación con la autoridad nacional designada, es elevada al Fondo Verde para el Clima, donde comienza una serie de etapas de revisiones, ¿verdad? Aquí sí, cuando ya la propuesta completa llega al fondo, tiene que ir acompañada de la carta de no objeción. Esa carta de no objeción puede, según las instrucciones que da el Fondo Verde para el Clima, puede ir en el mismo paquete de información o puede llegar después.
pero no más de 30 días desde que la propuesta fue entregada, ¿no? Mi recomendación es que siempre vaya de manera conjunta. Bueno, si las diferentes revisiones pueden aquí venir preguntas, ¿verdad?, del Fondo Verde para el Clima hacia el país, hacia la entidad acreditada que está llevando a cabo este proceso. Solicitud de nueva información para corroborar alguna que no sea muy clara en la propuesta, etcétera. Bueno, al final hay un panel técnico independiente que hace una recomendación a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, y es en las reuniones regulares de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reúne 3 veces al año, cuando aprueba o rechaza el financiamiento de las propuestas. Si la propuesta es aprobada, entonces ya es un paso muy importante, pero ahí no es donde los fondos están a disponibilidad, sino que hay que llevar el debido proceso, que son los acuerdos de contratos, de convenios, ¿verdad?, que se firman con el Fondo Verde para el Clima. Y además, internamente el país tiene que hacer también una serie de pasos legales, como por ejemplo el tema de garantizar el cofinanciamiento que se incluyó en la propuesta completa. Entonces, bueno, es un proceso bastante arduo que demanda tiempo y también demanda un equipo interdisciplinario. Las propuestas, cuando son evaluadas, ¿verdad?, ya yo les había mencionado cuáles son las 8 áreas de impacto, pero aparte de eso, el Fondo Verde del Clima tiene criterios para evaluarlos, y son estos 6 que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Y son los criterios que de manera muy acuciosa va a revisar el comité técnico independiente para ver si cumple o no cada una de las propuestas. Entonces, bueno, el primero que tenemos es el potencial de impacto. Esto tiene que ver con si la propuesta de financiamiento contribuye a los objetivos del Fondo Verde del Clima. Acuérdense que son 2, mitigación, es decir, reducción de gases de efecto invernadero, o los objetivos de adaptación. Y bueno, y se miden a través de 2 principales indicadores. Hay otros subindicadores, pero los principales es, si es en el caso de mitigación, cantidad de toneladas de CO2 equivalentes evitadas o reducidas, y en el caso de mitigación, cantidad de personas o de población beneficiada, ¿no?, que aumentaron su resiliencia al cambio climático. El segundo criterio es el cambio de paradigma, o potencial de cambio de paradigma, también como se conoce, que es el grado en que la actividad propuesta, bien sea un programa o un proyecto, puede catalizar impactos más allá de una inversión del programa o proyecto de una sola vez. Es decir, también se busca que los proyectos sean escalables y que vayan mucho más allá del periodo contemplado en la propuesta. El tercero tiene que ver con el potencial de desarrollo sostenible. Evidentemente, lo que tenemos que tratar de lograr es que cada una de las propuestas, ¿verdad?, permitan el logro de uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, no es solamente el tema, aquí estamos hablando única y exclusivamente del cambio climático, sino estamos hablando de los 17 objetivos ODS que conocemos actualmente. El cuarto es que sea la propuesta o el proyecto de programa o proyecto presentado contribuya o esté directamente relacionada con las necesidades del destinatario, es decir, del país receptor. En ese caso, bueno, es evaluar que las necesidades, o sea, esa solicitud de financiamiento realmente se amolde a las necesidades de financiamiento del país y, evidentemente, de la población en función a su vulnerabilidad, ¿no? El quinto, que aquí mencionamos como promover la apropiación del país, es que la propuesta debe estar alineada con las NDC,
que hemos hablado a lo largo de estos módulos, también como de sus estrategias nacionales, ¿sí? Y bueno, y por último, el criterio de eficiencia y eficacia, que es lo que trata de evaluar el fondo, es que, primero, los resultados se alcancen con el menor costo posible, pero se logren en el menor tiempo posible también, ¿no? Entonces aquí se evalúa un poco esa solidez económica de la propuesta, no solamente económico, sino también la parte financiera asociada a cada una de las propuestas que son presentadas. Entonces, estos son criterios que tenemos que tener muy en mente a la hora de evaluar, de desarrollar algún tipo de propuesta, y es algo del ejercicio que vamos a hacer con la elaboración de la nota conceptual. Bueno, como yo les decía, el Fondo Verde del Clima trabaja con diferentes instrumentos financieros. En el caso de iniciativas públicas, los principales instrumentos financieros son donaciones o préstamos en condiciones favorables, pero también hay la posibilidad de garantías o instrumentos de capital o equity, precisamente para el involucramiento del sector privado. También, como ya ha sido un caso muy particular de Ecuador, está el tema de pago por resultados en el caso del programa o las iniciativas Red Plus. Bueno, pasé ahorita un poco rápido este tema porque el módulo 9 nosotros vamos a enfocarnos más en la parte de presupuesto y de los mecanismos financieros. Bueno, hay, en virtud que es necesario facilitar los recursos, ¿verdad?, para llevar a cabo proyectos o iniciativas. En los últimos años, el Fondo Verde para el Clima ha establecido el proceso de aprobación simplificado, o SAP, por sus siglas en inglés, que básicamente lo que busca es para proyectos de tamaño micro, es decir, hasta 10 millones de dólares, agilizar ese proceso, ¿no? Y además del cumplimiento de ese monto, ¿verdad? O sea, que no sobrepase los 10 millones de dólares de financiamiento, el proyecto o la propuesta que se presente debe ser de riesgo ambiental y social bajo, o insignificante, y además que sean proyectos tipo escalable, muchas veces proyectos pilotos que, dependiendo de sus resultados, pueden seguirse aplicando en otras regiones o ampliar aún más su alcance, ¿no? Entonces, bueno, no voy a explicar por cuestiones de tiempo, pero bueno, entiendan que hay un proceso un poco más simplificado, un poco que agiliza los trámites ante el Fondo Verde para el Clima. Bueno, esto era lo que yo les decía, ¿verdad? Los proyectos se clasifican en 4 categorías con base al presupuesto total. Y esto es bien importante, no es solamente con respecto al monto que solicitamos al Fondo Verde para el Clima. Algo que no les he dicho, las propuestas, toda propuesta que es presentada al Fondo Verde para el Clima exige un cofinanciamiento. El Fondo Verde para el Clima no financia el 100% de los proyectos. Entonces, esta clasificación que vemos aquí en pantalla de micro, pequeño, mediano y grande, corresponde al monto total de cada iniciativa. Entonces, los proyectos micro son aquellos que van entre 0 y 10 millones de dólares. Estos son los que entran dentro del proceso simplificado o SAP. Proyectos pequeños, los que van entre 10 y 50 millones de dólares. Los proyectos medianos entre 50 y 250 millones, y aquellos proyectos grandes son los que sobrepasan esta cantidad de 250 millones. Realmente no hay una limitante, ¿verdad? Como repito, el Fondo Verde no financia el 100% de las iniciativas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Aparte de eso, los proyectos, aparte de clasificarse por su tamaño, también se clasifican en 3 categorías de riesgo. Categoría A o I1, que son aquellos proyectos de mayor impacto ambiental y social, posiblemente irreversible o muy difícil de controlar.
Eso, por ejemplo, proyectos de grandes infraestructuras como caminos, vías de comunicación, puertos, etcétera, pudiesen entrar dentro. Evidentemente, si hay una racionalidad climática detrás de ellos, pudiesen ser este tipo de proyectos de categoría A. Son los de impacto más alto. Después tenemos proyectos de impacto moderado o categoría B, aquellos que, aun cuando generan impactos, pues son relativamente fáciles de controlar o que pueden ser reversibles, y la categoría C, que son los proyectos de un impacto ambiental casi que nulo. A mí no me gusta decir ninguno, porque todo impacto, por más simple que sea, siempre va, todo proyecto, por más simple que sea, siempre va a tener algún tipo de impacto. Esto es importante también tomarlo en cuenta porque las agencias acreditadas, el Fondo Verde para el Clima las acredita con base al tipo de proyectos que pueden llevar a cabo y además el tipo de categoría de riesgo. Es decir, por ejemplo, una agencia de acceso directo puede estar acreditada para proyectos micro y pequeños de categoría B y C. Por lo tanto, si el proyecto que se está desarrollando es un proyecto grande, es decir, de más de 250 millones y es de categoría A, de impacto alto, lamentablemente esa agencia o esa entidad de acceso directo no nos puede servir para llevar a cabo ese proyecto. Tendríamos que buscar otra entidad que sí tenga esa acreditación. Bueno, hay diferentes ventanas, además de estas que les acabo de mencionar, de financiamiento de programas y proyectos. Hay una específico para el sector privado, el Fondo Verde para el Clima, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, en sus diferentes COP, ha tomado muy en cuenta la importancia del sector privado. El sector privado es uno de los actores que juegan un rol bien importante, sobre todo para acciones de mitigación. Y por eso es que está brindando un apoyo para este sector, ¿no? Entonces, el acceso del sector privado, bueno, evidentemente, como ya lo hemos dicho, tiene que pasar por la autorización, no gestión de la autoridad nacional designada, pero bueno, hay recursos específicos para ellos. Aquí, evidentemente, los mecanismos, los instrumentos financieros que se disponen son distintos que se tienen para el sector público. Aquí realmente son, los más utilizados son capital, equity o garantías, ¿verdad? Y bueno, igualito, el sector privado no es que accede de manera directa a los fondos, sino que tiene que ser también a través de entidades acreditadas, pero que tengan una relación directa con el sector privado, ¿no? El sector privado puede en cualquier momento presentar a través de una entidad acreditada una propuesta, pero en algunas ocasiones el Fondo Verde para el Clima puede hacer un llamado especial y ahí pueden acudir el sector privado para tener acceso a estos recursos. Bueno, y tal vez no sea tan importante, no lo sé, pero sí es necesario conocer cómo es la acreditación, porque ya yo les he dicho, les he hablado bastante de esto. El proceso de acreditación es bastante exigente. Hay que recordar que, bueno, se los dije en los módulos pasados, pero no se lo dije acá, los fondos que maneja o los recursos que maneja el Fondo Verde para el Clima están depositados en el Banco Mundial, es decir, es el fiduciario. Entonces, un poco la forma de funcionamiento del Fondo Verde para el Clima ha obedecido también a los lineamientos del grupo del Banco Mundial. Entonces, los aspectos de acreditación obedecen también a estos criterios del Banco Mundial, por eso es su gran nivel de exigencia y complejidad. Bueno, las agencias acreditadas o que van a solicitar acreditación, ¿verdad? Bueno, ya sabemos, tienen que estar nominadas por la Autoridad Nacional Designada por el punto focal.
deben cumplir con una serie de requisitos, tanto fiduciarios como de salvaguardas ambientales y sociales, ¿verdad? Y muy especialmente deben tener un enfoque de género, deben tener también un sistema de gestión ambiental y social, que no solamente el tema de salvaguardas. Para ellos también, para poder cumplir con todos los requerimientos del fondo, el fondo reconoce que es bastante exigente, entonces también puede dar algún apoyo para las agencias acreditadas o que están buscando su acreditación. Y bueno, la acreditación, ¿verdad? Tiene una duración de 5 años o menos. Menos es porque las entidades acreditadas anualmente tienen que estar haciendo reportes al Fondo Verde para el Clima en el uso de los recursos que se les hayan asignado. Entonces también todavía no ha ocurrido, pero alguna entidad acreditada que no cumpla puede revertirse su acreditación. Y bueno, como ya sabemos, una entidad acreditada puede presentar propuestas de proyectos, evidentemente en comunicación constante con la autoridad nacional designada del respectivo país. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, tenemos criterios fiduciarios básicos que deben tener. Ellos tienen que demostrar capacidad administrativa y financiera y tiene que tener un componente fuerte y robusto de transparencia y de responsabilidad, sobre todo en la entrega de cuentas. Y hay unos criterios fiduciarios especializados que tienen que ver con sus sistemas de gestión de proyectos. Muchas veces facilita que estos sistemas de gestión de proyectos estén bajo alguna norma, como por ejemplo ISO 14000, ¿verdad? O que su personal tenga algún tipo de acreditación internacional. Tienen que además demostrar competencia y evidencias en el manejo de subvenciones, manejo de fondos, ¿verdad? Los mecanismos para la asignación de fondos y también de procesos de monitoreo y de vigilancia, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, muy importante porque se cumple con el criterio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, es decir, el Fondo Verde para el Clima financia aquellos proyectos que de verdad realicen una muy buena evaluación ambiental y social, porque de ocurrir algún impacto en estos aspectos, evidentemente el fondo tendría corresponsabilidad, ¿no? Estas salvaguardas ambientales y sociales están en el marco, ¿verdad? Y bueno, no solamente las salvaguardas, todos estos requisitos están en el marco de funcionamiento, en el documento de funcionamiento del Fondo Verde para el Clima. De todas maneras, por ejemplo, el tema de salvaguardas ambientales y sociales, el enfoque de género, políticas de pueblos indígenas, nosotros lo vamos a estar viendo en el módulo número 6. Ya un poco para finalizar, repito, porque el tiempo no es mucho y me he pasado, creo yo, actualmente hay 111 proyectos aprobados hasta la más reciente reunión, que fue hace como 15 días de la Junta Directiva del Fondo. Hasta ahora, ¿verdad? Las estimaciones, las propuestas es que estos 111 proyectos van a beneficiar a 310,3 millones de personas, en que van a lograr aumentar su resiliencia al cambio climático o disminuir su vulnerabilidad. Las estimaciones de toneladas de CO2 evitadas superan los 1.500 millones de toneladas. Fíjense, hasta ahora se ha dado mayor preferencia a los proyectos de mitigación, principalmente porque, como vamos a ver más adelante en un gráfico, se ha financiado más proyectos del sector privado en la parte energética. 24% son de adaptación y 34% son mixtos. En América Latina, de estos 111 proyectos, se han aprobado 24 y la región con más proyectos hasta ahora es África, pero acuérdense que África tiene una connotación muy especial en la parte de ese 50% de los recursos que son de adaptación. Hasta ahora, los proyectos más abundantes, ¿verdad? Son proyectos de tamaño mediano, seguido por los proyectos de tamaño pequeño. Y
77% de 111 proyectos aprobados, más los que están en cola, han sido presentados por entidades acreditadas internacionales, ¿no? Por ahora, solamente un 14% por entidades de acceso directo. Pero, bueno, este es el mapa donde se están ubicando los proyectos. Pero, bueno, y aquí vemos también cuáles de las 8 áreas de inversión del Fondo Verde para el Clima, donde se ha dado mayor prioridad, ¿no? En el caso, vemos aquí, muy resaltante, el tema de generación de energía y acceso, con un 39% de los proyectos aprobados han sido de este tipo, seguido después de edificios, ciudades, industrias y empleo, y en tercer lugar, infraestructura y entornos construidos. En cuanto a la acreditación, bueno, fíjense, actualmente tenemos 84 entidades acreditadas, pero solamente la mitad, un poquito menos de la mitad, es las que han firmado el acuerdo de acreditación con el Fondo Verde para el Clima, es decir, que les permite ya manejar efectivamente los recursos. De estas, 42% de las entidades son directas, de las entidades acreditadas son de acceso directo y 58% son internacionales. Sin embargo, si comparamos estos datos con hace un año, estamos viendo que hay una dirección hacia el aumento de las entidades de acceso directo. Y bueno, realmente las entidades acreditadas para proyectos grandes son las que están dominando, pero son muchas de estas entidades internacionales. Hay actualmente, aparte de esas 84 entidades que ya tienen, ya han sido aprobadas por la Junta Directiva, 198, es decir, casi 200 más que están en ese proceso de acreditación en diferentes estados. Y bueno, se ha estimado, ¿verdad?, la Junta Directiva del Fondo, dadas las tendencias, espera que para el 2020 ya no sean las entidades internacionales las que dominen, sino las entidades de acceso directo. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería resumir, es bastante largo, pero creo que vale la pena tener una visión bastante amplia de lo que es el funcionamiento del Fondo Verde para el Clima. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, luego de esta interesante presentación, le quiero dar espacio a Cristian, que es asesor técnico en financiamiento verde de la GIZ. Cristian es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, licenciado en Economía y Gestión por la Universidad Jean Monnet en Saint-Étienne, Francia, y máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene amplia experiencia en finanzas públicas, evaluación de políticas públicas, procesos de descentralización, planificación territorial y gestión financiera a nivel nacional y subnacional. Y ha desempeñado varios cargos en el sector público y en organismos de cooperación internacional. Así que bienvenido, Cristian, y escuchamos tus comentarios a esta presentación. Hola María José, hola Vladimir, saludos a todos los que nos acompañan esta mañana en el webinar. Felicitaciones Vladimir por una síntesis bastante concreta sobre la estructura organizativa y también el modelo de negocio del Fondo Verde para el Clima. Este tema ha levantado varias expectativas durante los últimos años para los actores nacionales en el Ecuador. Y en este sentido me gustaría iniciar mi intervención con una idea que se planteó en el webinar anterior. La idea es que el Fondo Verde del Clima es una de las alternativas dentro de la gran arquitectura financiera internacional para el financiamiento de la acción climática. Y deberíamos ser claros también al decir que es una de las fuentes más complejas de acceder. No todos los proyectos ni todas las instituciones pueden acceder a esta oportunidad de financiamiento. Sin embargo, la acción climática ha desarrollado, digamos, otras alternativas de financiamiento para diferentes tipos de proyectos. En ese sentido, también me gustaría comentar sobre ya el tema del Fondo Verde del Clima, tres aspectos fundamentales. Me parece que es importante resaltar primero el rol que juegan las autoridades nacionales designadas,
también el rol de las entidades acreditadas y finalmente voy a comentar algo sobre algunos tips en cuanto a la formulación de las propuestas para el Fondo Verde del Clima. Como primer punto, sobre el rol de las autoridades nacionales designadas, en el caso del Ecuador, el Ministerio del Ambiente, me parece que tienen una responsabilidad bastante compleja. Es un gran desafío en primera instancia alinear las circunstancias nacionales, las prioridades nacionales de inversión sobre mitigación y adaptación, y por otro lado, mantener un relacionamiento político y también técnico con los diferentes organismos del Fondo Verde para el Clima. En ese sentido, me parece que el país tiene resultados exitosos al acceder a las ventanas del Fondo Verde del Clima. Sin embargo, tenemos varios desafíos que afrontar. Uno de los principales es estructurar una visión estratégica de cuáles son las necesidades de inversión nacionales, subnacionales públicas y privadas que deben acceder a este tipo de financiamiento, que deben acceder a las ventanas del Fondo Verde del Clima. En ese sentido, me parece que el país debe avanzar en una estructura, digamos, de mediano y largo plazo, en una planificación estratégica sobre cómo movilizar los recursos de este fondo, siendo estratégicos al momento de seleccionar las ventanas que se tienen y también siendo estratégicos al momento de postular los programas o proyectos en función de las necesidades nacionales y al ritmo que avanza, digamos, el país. En cuanto a también una de las responsabilidades de la autoridad nacional designada es la convocatoria para los actores que están interesados y a su vez el fortalecimiento de capacidades para estos actores. En el país me he encontrado con algunas concepciones erróneas sobre el funcionamiento del Fondo Verde del Clima. Hay instituciones que creen que pueden acceder directamente, creen que el proceso de acreditación va a ser un proceso corto, un proceso que ellos lo pueden manejar directamente con una de las entidades acreditadas que se ha acercado con ellos. En sí, a mí me gustaría también plantear la idea de que nosotros como agentes que trabajamos este tipo de temas, seamos claros cuando nos referimos al acceso al Fondo Verde del Clima. En primera instancia, no es un acceso rápido, no es un acceso sencillo, pero bien puede generar capacidades para acceder a otro tipo de financiamiento climático que requieren, digamos, menos intensidad en cuanto a esfuerzos financieros y técnicos. Hablando ya de cuáles son los instrumentos que tienen las autoridades nacionales designadas para relacionarse con los actores nacionales en territorio y también con el Fondo Verde del Clima, tenemos los dos instrumentos, digamos, más importantes, las cartas de nominación y las cartas de no objeción. Me parece fundamental también aquí el rol de la autoridad nacional designada al ser estratégico en identificar y ser claros con las instituciones que tienen la capacidad o la intención de acreditarse frente al Fondo Verde del Clima, en decirles cuál es el proceso, cuáles son las ventajas, pero también cuáles son los desafíos que deben afrontar, porque es un proceso de transformación institucional para la gran mayoría de las instituciones. Por otra parte, en cuanto a la carta de no objeción, es importante que los actores sepan que la autoridad nacional designada en ningún país trata de ser un obstáculo para el acceso a las fuentes, sino más bien procura mantener un equilibrio entre las prioridades nacionales definidas en sus instrumentos de planificación para el cambio climático, trata de mantener un equilibrio en cuanto a acciones de mitigación y adaptación, y también trata de potenciar al máximo los resultados que se esperan de este tipo de proyectos, considerando que el proceso de formulación y postulación incluso
más allá, recepción de los recursos por parte del Fondo Verde del Clima, pueden tomar entre 2 años, 2, 3 años, digamos en el mejor de los casos. Con eso quisiera cerrar el tema de la autoridad nacional designada. Me gustaría hablar también sobre las entidades acreditadas. El rol de la entidad acreditada es básicamente ser el soporte técnico y garantizar la experiencia o mejorar la probabilidad de que la implementación de esta iniciativa tenga éxito, o sea, tenga resultados exitosos. En ese sentido, cabe resaltar que el Ecuador no tiene entidades de acceso directo, es decir, no tenemos ninguna institución nacional acreditada frente al Fondo Verde del Clima. Sin embargo, hay iniciativas por parte fundamentalmente de la Banca Pública Nacional para comenzar un proceso que, digamos, a mediano plazo busca la acreditación en el Fondo Verde del Clima. Las entidades acreditadas internacionales que trabajan en el país, hay que ser claros en esto, lo hacen bajo la modalidad de una prestación de servicios. Las agencias acreditadas, dependiendo del tipo de proyecto, de la ventana a la que se va a acceder, también del monto del proyecto, tienen una tasa por la prestación del servicio. Es decir, es un socio estratégico que tiene una tarifa sobre el costo del proyecto, pero que además tiene una ventaja importante. Como bien lo mencionaba Vladimir, el Fondo Verde del Clima no financia la totalidad de las iniciativas propuestas. En ese sentido, las entidades acreditadas se vuelven un catalizador de inversión complementaria para la ejecución de los programas o los proyectos. Digamos que esas son una de las características más importantes de las entidades acreditadas. Sobre el comentario de que no tenemos entidades acreditadas en el país, me parece que es una decisión que se debe tomar con mucha cautela. Es un proceso que es intensivo en trabajo, intensivo en recursos financieros y significa una transformación institucional compleja. En ese sentido, hay que hacer un análisis previo, muy serio, objetivo, sobre los costos y los beneficios que se desprenden de este tipo de acreditación. Finalmente, me gustaría también comentar un poco de algunos tips sobre la formulación de propuestas para el Fondo Verde del Clima. Primero, hay que ser claros, nuevamente quiero reiterar el tema de que no son procesos de corto plazo. El Fondo Verde del Clima no es una oportunidad de financiamiento que es rápida, tampoco es un proceso sencillo. Eso hay que tenerlo claro para el momento en el que se hace una comparación entre las diferentes alternativas de financiamiento que se pueden tener para los proyectos de cambio climático. En ese sentido, también es importante recalcar que las propuestas que se entregan al fondo deben ser formuladas de manera participativa. Esa es una de las claves de las propuestas. Tienen que tener arreglos institucionales, estructuras de conducción y de toma de decisiones claras en el momento en el que se presentan y fundamentalmente abordar la temática de género, además de las salvaguardas ambientales y sociales. Algunas veces las propuestas son formuladas desde la entidad acreditada, a veces sin consultar siquiera con la autoridad nacional designada, o peor, con el grupo de beneficiarios. En ese sentido, ese es uno de los errores, desde mi punto de vista, más comunes en la formulación de propuestas del Fondo Verde del Clima y que ha, digamos, también tenido como consecuencia que los actores en el territorio no sepan las características del fondo y comiencen a tergiversar las posibilidades reales que tienen para acceder a este tipo de financiamiento. Por otra parte, también es fundamental que cuando se inicie una propuesta para el Fondo Verde del Clima, se inicie analizando las circunstancias nacionales y la información sobre cambio climático alineada con las prioridades nacionales y
identificadas en los instrumentos de planificación, en el caso del Ecuador, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y también en este momento las contribuciones nacionalmente determinadas. Otro tema que me parece importante destacar en cuanto a las postulaciones que se tienen para el Fondo Verde del Clima, es importante destacar que a veces los actores confunden y dicen esta es una fuente de financiamiento más, al igual que los bancos multilaterales, y lo único que hacen es de su batería o su banco de proyectos tratar de poner algo de cambio climático superficialmente y postularlo como un proyecto integral de cambio climático. Este es uno de los errores, digamos, más comunes también. Se trata de reciclar proyectos que fueron concebidos bajo unos criterios de desarrollo económico, social, productivo, etcétera, y para acceder a esta oportunidad, a estas ventanas de oportunidad de financiamiento, lo que se hace es intentar poner parches con temas de cambio climático. En ese sentido, también eso es algo de un punto en el que debemos tener cuidado al formular las propuestas para el Fondo Verde del Clima. Más que nada por la gran cantidad de trabajo que amerita un proceso de postulación. La idea es que desde su concepción arranque con criterios fuertes para cumplir, primero para que se alineen con las prioridades de inversión del Fondo Verde del Clima y segundo, que luego puedan cumplir con los criterios de evaluación que tiene el Fondo Verde del Clima y así tengan mayor probabilidad de éxito en el momento de la postulación. Algunas recomendaciones adicionales, ya las mencioné, pero me parece fundamental recalcar también, es que es fundamental que los actores conozcan también la información de las otras iniciativas que se tienen al respecto en cuanto a cambio climático en el país. Esto es importante porque se requiere, se necesita evitar la duplicación de esfuerzos. Hay proyectos similares que podrían ser fusionados y de esa manera podrían tener una mayor probabilidad de éxito en el proceso de postulación. Sin embargo, este proceso de comunicación e identificación de actores que están trabajando temas comunes es fundamental. Para no alargarme demasiado, me gustaría terminar con uno de los comentarios que había mencionado Vladimir. Es sobre resaltar el esfuerzo del Ecuador en el relacionamiento con el Fondo Verde del Clima y, digamos, felicitar desde mi punto de vista el exitoso vínculo que tiene la Autoridad Nacional designada del Ministerio del Ambiente del Ecuador con el Fondo Verde del Clima, fruto de lo cual, por ejemplo, es el resultado que se tuvo este mes al recibir la aprobación del proyecto de pago por resultados de 18.6 millones de dólares en el marco de Red Más, que es el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación en bosques. Así que con ese comentario y la felicitación a la Autoridad Nacional Designada del Ecuador, me despido y estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Fue muy claro tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas de los asistentes. Antes que nada, les quiero comentar también que acabo de colgar en la sección de documentos la guía del módulo 4 y también la presentación que Vladimir acaba de compartir con nosotros. Entonces, vamos a ver que hay varias. Acá María José pregunta, ¿cómo en el marco de este tipo de financiamiento calzan las propuestas de investigación en contraste con las de implementación? Hola, María José. Bueno, sí, efectivamente, es como parte de las acciones de adaptación. A ver, un poquito para organizar las ideas. Si tiene que ver con todo lo que es el levantamiento de información, ¿verdad?
para tener la base científica de una propuesta, lo que llamamos la racionalidad climática, precisamente el fondo tiene una oportunidad para apoyar la preparación de propuestas. De ahí la importancia de otras las cosas que no mencioné anteriormente, es que una de las oportunidades que tenemos cuando presentamos una nota, una nota conceptual ante el Fondo Verde para el Clima, a pesar de que sea voluntaria, es que dependiendo de la misma podemos tener acceso a estos fondos preparatorios para propuestas. Entonces, como parte de ese apoyo, podemos tener la parte de investigación, precisamente para reforzar el tema climático. Si es un tema, ¿verdad?, ya un poco más general, debería ser incluido como parte de un programa país, pero lo importante, acuérdense, es que siempre todo lo que es investigación o cualquier acción tiene que estar enmarcada dentro de las 8 áreas de inversión del fondo y evidentemente en las estrategias o las prioridades que hayan sido identificadas, en este caso en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas de Washington, ¿sí? Que las voy a leer a todas porque son relacionadas. Okay. Pregunta si el concepto de entidades acreditadas es similar al de agencias de implementación. Un poco la han contestado, pero me gustaría que se la contesten. Y en Ecuador, ¿cuáles son las entidades acreditadas por el Fondo Verde del Clima? Hola, Washington. Ok, fíjense, una entidad acreditada puede servir como agencia de implementación, pero no necesariamente una agencia de implementación es una entidad acreditada. Me explico. Puede ser que la entidad acreditada tenga capacidad de llevar a cabo el proyecto o el programa directamente con los beneficiarios o directamente con las partes involucradas. Pero en algunos casos, la entidad acreditada funciona como una institución intermediaria y emplea una o más agencias de implementación. Las agencias de implementación no tienen que estar acreditadas ante el Fondo Verde para el Clima. No requieren ningún tipo de requisito, eso básicamente es una decisión interna que evidentemente tiene que estar demostrada en la propuesta que se presente, ¿correcto? Pero entonces, bueno, resumiendo, una entidad acreditada puede fungir también como una agencia de implementación, pero no siempre es así. Y bueno, y ya lo hemos visto, Ecuador actualmente no tiene todavía ninguna entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima. Bueno, muchas gracias. También en la última pregunta de Washington es: ¿los proyectos que apliquen por medio de las facilidades para el sector privado deben contar con la carta de no objeción de la Entidad Nacional Ambiental? Sí, Entidad Nacional Ambiental dice, pero creo que es designada, ¿verdad? Sí, la autoridad nacional designada, sí, eso es correcto. Como decía Cristian, ¿verdad? No es que porque existe una ventana en el sector privado, cualquiera se puede poner en contacto con el fondo. No, tiene que pasar por la autoridad nacional designada y evidentemente tiene que contar con la carta de no objeción, porque vuelvo y repito, la autoridad nacional designada tiene que velar en que esa propuesta, por mucho que sea del sector privado, tiene que estar alineado con las prioridades nacionales. Perfecto. Bueno, Cristina pregunta algo similar. Ella también ya contestó, está relacionado con esta pregunta que acabas de hacer, esa respuesta. Ahora, acá Paola quiere saber si hay que acreditarse como entidad implementadora. Me parece que la respuesta es no, ¿verdad? Que la entidad implementadora puede ser cualquiera. Correcto. Muy bien. Acá también María José pregunta de qué se tratan las actividades de apoyo preparatorio. ¿Se entiende que se financian dentro de un proyecto aprobado o son fondos a los que se puede acceder aparte? Ok.
Tenemos que distinguir porque hay dos tipos de apoyo preparatorio. Uno, para lo que es el fortalecimiento de la autoridad nacional designada o readiness, ¿verdad? Bueno, que tiene que ver mucho con que si el país no ha designado todavía la autoridad nacional designada y lo que tiene es un punto focal, cómo llega a tomar decisiones, lograr un consenso sobre cuál es la autoridad nacional designada, sobre sus mecanismos de funcionamiento. Los países actualmente están trabajando en definir procesos claros y muy sencillos sobre cómo otorgar una carta de no objeción, ¿verdad? Como decía Cristian, la idea es que las autoridades nacionales no sean un obstáculo, sino que más bien faciliten el proceso. Entonces, todo lo que es esa necesidad, incluso a veces se requiere mejoras en el marco legal, una autoridad nacional designada, como por ejemplo actualmente en Ecuador, que es el Ministerio del Ambiente, tal vez requiere aumentar su equipo de trabajo, entonces bueno, ahí hay un apoyo preparatorio del Fondo Verde para el Clima. Pero hay otro apoyo que es para la formulación de propuestas, ¿verdad? Como yo decía anteriormente, por ejemplo, en el caso de los estudios climáticos, algunas cosas, hay un aporte dependiendo, lo máximo es hasta $1.500.000, pero claro, ese es en el caso de proyectos que superen los 250 millones de dólares. Y bueno, y hacia abajo van a ir, el apoyo va a ser menor. Y también hay otro apoyo para las entidades que están buscando la acreditación. Bueno, gracias. Acá Ana tiene una pregunta sobre el cofinanciamiento. Dice si el Fondo Verde tiene establecido un porcentaje de cofinanciamiento para cada una de las categorías de proyectos. Bueno, gracias por esa pregunta, es muy interesante. Es una de las discusiones que tenemos actualmente porque no había reglas o no hay reglas claras de cuánto es el cofinanciamiento, ¿verdad? Si uno evalúa los proyectos que han sido aprobados, estos 111 proyectos que ha aprobado el Fondo Verde para el Clima, vemos que el porcentaje de cofinanciamiento es muy distinto, ¿no? Lo máximo que ha financiado el Fondo Verde para el Clima es aproximadamente como un tercio, como un 33%, pero no hay reglas claras para ello. El Fondo Verde para el Clima en la Junta Directiva en sus últimas reuniones ha estado trabajando en ello y esto lo vamos a trabajar o lo vamos a discutir un poco más precisamente en el módulo número 9. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá está Diego, tiene una pregunta, un par de consultas, ¿no? Sobre los 111 proyectos aprobados por el Fondo Verde que acabas de mencionar, se dice, o se mencionaba en la presentación, que hay 1.500 millones de emisiones evitadas. ¿Considera que deberían ser emisiones reducidas? ¿Es así? Bueno, esas son las estimaciones, ¿verdad? Sumando todos aquellos proyectos de mitigación o proyectos mixtos aprobados por la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, ¿verdad? Entonces, son estimaciones porque algunos de estos proyectos todavía no se han llevado a cabo, otros apenas están iniciándose. Entonces, el Fondo Verde para el Clima lo habla como estimaciones de toneladas de CO2 equivalentes evitadas. Y aquí también Diego dice sobre las entidades acreditadas. Se identificó que podían existir categorías subnacionales o regionales. ¿Existe algún caso identificado de entidad acreditada a nivel subnacional o puede existir oportunidades para la Banca de Desarrollo Nacional en el financiamiento de proyectos locales? Bueno, en el caso, las directrices del Fondo Verde para el Clima, en el caso de entidades acreditadas, habla de un nivel subnacional. Creo que, por ejemplo, Brasil, que es un país muy grande, está trabajando en ello, ¿no? Porque, bueno, tiene regiones.
pero no conozco en realidad algún caso de alguna entidad acreditada subnacional. Y bueno, cada país está definiendo cuáles son, por ejemplo, en El Salvador, donde también tuve la oportunidad de trabajar en un proceso muy similar a esto, brindando capacitación y financiamiento climático y apoyando entidades, a 4 entidades nacionales para su acreditación. 2 de ellas eran bancos de desarrollo. Gracias. Acá Pablo pregunta si existen posibilidades de acreditación entre varias entidades asociadas, por ejemplo, entre 2 o más bancos públicos. Esto desde la idea de unificar esfuerzos. Bueno, no sé si Cristian tiene algún conocimiento como esto, pero hasta ahora no. Todas las entidades acreditadas que yo conozco actúan de manera independiente. O sea, el Fondo Verde para el Clima acredita las entidades de manera individual. Sí, para complementar me gustaría mencionar que efectivamente el proceso de acreditación regularmente es por institución, por que las características necesarias de manera institucional no se pueden unificar, digamos, entre 2 entidades. Es más bien por eso que yo vería bastante difícil un proceso de acreditación con una asociación de instituciones. Y también quería comentar que existen casos de banca de desarrollo que están acreditados y también existen instituciones de organismos no gubernamentales acreditados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos el Fondo Acción como una entidad, un organismo no gubernamental acreditado frente al Fondo Verde del Clima, y también tenemos a FINDETER como un ejemplo de una institución que está vinculada con la banca del desarrollo, en especial con asignación de líneas de financiamiento a gobiernos subnacionales. Muchas gracias. Bueno, ya que estás, Cristian, hay otra pregunta que pregunta Washington. Desde tu experiencia del Fondo Verde, ¿cuáles serían, aparte del Fondo Verde, cuáles serían otras fuentes de financiamiento que otorguen recursos a corto plazo para proyectos menores a 10 millones? Ok, para responder esta pregunta voy a usar un término que los economistas casi siempre usamos y es la palabra depende. Ya me ha mencionado alguna de las características para seleccionar el fondo, entonces los recursos van a ser menores a 10 millones de dólares, pero hay que identificar también cuál es el objetivo del proyecto, si está más vinculado con mitigación, si está más vinculado con adaptación, si está vinculado con algún sector específico dentro de estos 2 grandes ámbitos, y eso permite una mejor alineación directa con el recurso que se está buscando. También me gustaría mencionar que cuando hablamos de financiamiento climático no estamos hablando exclusivamente de los fondos que provienen de mecanismos de la convención, como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación o de apoyo bilateral. También estamos hablando de recursos que pueden provenir desde el presupuesto nacional o local. No olvidemos que el financiamiento climático es considerado de manera amplia como todos los recursos que se canalizan o que permiten la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Para mencionar algunas de las alternativas y ser un poquito más concreto, en el caso de proyectos de menores a 10 millones de dólares, la cooperación técnica alemana a través del Ministerio Alemán BMZ y también del Ministerio de Medio Ambiente alemán, tiene iniciativas, dos convocatorias anuales para proyectos en mitigación y en adaptación, que es la iniciativa internacional por el clima, IKI por sus siglas en alemán. Entonces, ustedes pueden googlear la iniciativa internacional por el clima de Alemania y ahí tienen toda la información al respecto. Esa sería una posible fuente sin tener mayor información sobre el detalle del proyecto. Bueno, muchas gracias. Acá Cristina tiene una pregunta que sería la última.
que cuando se plantea un programa o proyecto con incidencia en áreas de diversa competencia de instituciones del Estado, ¿cómo se define el liderazgo de competencia? Hola Cristina, un poco para entender tu pregunta, lo que estás hablando es cuando el área del proyecto involucra más de una institución que tiene responsabilidad política, ¿cierto? Bueno, de ser así, fíjate, realmente el Fondo Verde para el Clima no entra en ese detalle, no establece un lineamiento, solamente lo que se quiere es que eh, eh, exista una descripción de las competencias de cada una de las instituciones que pueden estar involucradas y que por lo general eso siempre ocurre en todo proyecto, ¿no? Es muy difícil trabajar un proyecto donde no tenga más de una institución, porque incluso pueden haber instituciones públicas, gubernamentales como no gubernamentales, ¿no? Entonces, bueno, en la descripción del proyecto se requiere un poco cómo va a ser esa coordinación. Y además, si alguna de estas instituciones va a aportar recursos como cofinanciamiento, el Fondo Verde del Clima sí lo que exige es la debida diligencia, es decir, ya una vez uno lo coloca en la parte del modelo económico, ¿verdad? Que el Ministerio del Ambiente va a aportar tanto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tanto, la fundación no sé qué va a aportar tanto, ¿sí? Pero al final, cuando ya la Junta Directiva ha aprobado la propuesta, le ha dado su visto bueno, en ese transitar, en esa parte de los arreglos legales, el país tiene que aportar evidencia de que lo que se dijo, ¿verdad? Se va a cumplir. Hay un compromiso realmente real de que eso se va a cumplir. Entonces, eso es lo que se llama la debida diligencia en ese aspecto. Pero, digamos, no, el Fondo Verde no establece ningún requisito específico si trabaja con una u otra institución, solamente hay que describir cómo sería esa coordinación en el caso de cada proyecto. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta de alumna también. Las autoridades nacionales designadas, en este caso en Ecuador el MAE, ¿no? ¿Pueden la misma autoridad presentar proyectos propios o solamente lo puede hacer a través de una entidad acreditada? Buena pregunta, sí. Los proyectos, como yo dije hace un rato, pueden ser una iniciativa de la autoridad nacional designada, ¿no? Y efectivamente, en este caso el Ministerio del Ambiente, como autoridad rectora en el área ambiental, tiene todo el conocimiento y sabe cuáles son sus prioridades. Y puede ya tener ideas de proyecto, pero tiene que presentarlos a través de una autoridad nacional designada. Perdón, a través de una entidad acreditada. Y en el caso, acá vuelvo a repetir, en el caso de Ecuador, ¿cómo lo haría si no hay ninguna entidad acreditada? No, en ese caso acuérdate que ellos no tienen autoridades de acceso directo, es decir, autoridades nacionales, pero existe un amplio abanico de de entidades internacionales con presencia en Ecuador. Por ejemplo, GIZ, es una de las entidades acreditadas ante el Fondo Verde para el Clima, pero está FAO, PNUD, PENUMA, en fin, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, está el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Entonces, puede echar mano a cualquiera de estas entidades acreditadas a nivel internacional. Claro. Sin ir más lejos, este proyecto es un ejemplo de eso. El PNUD es la entidad acreditada internacional, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, algo vamos aprendiendo entre todos, me parece. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces esta es la última preguntas. Quiero recordar entonces que la semana próxima es el quinto módulo. Los recursos estarán disponibles
ya sea también en la plataforma de CATIE, como también en la página de cdkn.org en español, donde están todos los webinars anteriores, las grabaciones, en YouTube las pueden ver, y también las guías. No sé si quieres, Vladimir, hacer algún comentario específico antes de despedirnos. Sí, gracias, María José. Bueno, primero agradecerles a todos su participación, muy especialmente a Kristen, que ha sido muy aceptado sus comentarios. Han reforzado el discurso que quería enviarles el día de hoy. Y bueno, nada más decirle que ya estamos iniciando a partir de esta semana el trabajo en equipos. Precisamente la idea es hacer un ejercicio de la elaboración de una nota conceptual. Algo muy importante y que Cristian lo dijo, uno de los errores muchas veces de un proyecto que se presenta al Fondo Verde para el Clima es utilizar un proyecto reciclado, ¿verdad? O un proyecto que no haya sido aprobado, ¿no? Eso no lo deben hacer. Más sin embargo, el ejercicio que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Que es un ejercicio netamente académico, esto no va a ir al Fondo Verde para el Clima, porque como no tenemos tiempo, no va a haber mucha oportunidad de obtener información de línea base. Aquí sí vamos a hacer, mi recomendación es que puedan utilizar tal vez alguna idea de proyecto, alguna cosa, y lo vamos a adaptar a la nota conceptual. Lo repito, ¿verdad? Ese no es el deber ser. Esto lo vamos a hacer nada más como un ejercicio académico. Y aquí lo más importante, ¿verdad? Para que no entren en pánico, no se preocupen, lo que más interesa es cómo ustedes redactan, cómo ustedes adaptan esa información del proyecto para dar respuesta, por ejemplo, a los 6 criterios de inversión del Fondo Verde para el Clima. Por ejemplo, cómo ustedes ese proyecto indican que cumplen con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que actualmente tenemos, o cómo este proyecto puede contribuir a los 2 objetivos principales del Fondo Verde para el Clima. Entonces, es recordar, ¿verdad?, que esto es una simulación donde ustedes se van a enfrentar a los requerimientos o las exigencias que tiene el Fondo Verde para el Clima para una nota conceptual. Entonces es importante que ya, por eso las preguntas de sondeo, para que ustedes interactúen con sus compañeros que ustedes mismos seleccionaron, ¿verdad? Apenas fueron 2 o 3 personas que yo ubiqué en equipos, pero todos los demás ustedes los seleccionaron. Y la entrega vamos a hacer en lo que resta del programa 3 entregas. Esta primera entrega, que básicamente tiene que ver en la descripción del proyecto, en la descripción del contexto y un poquito algunas indicaciones de las medidas, lo van a entregar, si mal no recuerdo, para el 28, o sea, como fecha máxima, el 28 de junio. De julio. Quisiera darle más tiempo, pero realmente no hay posibilidad de ello. Además que, bueno, por eso es que están trabajando en equipo. Entonces, por favor, no vayan a demorar el que ustedes se pongan en contacto con sus compañeros y empiecen a trabajar en esto. Bueno, muchísimas gracias entonces, Vladimir, y bueno, nos vemos la semana próxima. Así es. En el mismo lugar y en el mismo horario. Hasta luego. Hasta la semana próxima. Hasta luego.